Bienvenidos a agenciencia.com. Hoy en nuestro enfoque interior, charlas sobre salud mental, nos encontramos nuevamente con nuestro querido amigo, psicólogo, especialista en intervenciones psicosociales y teólogo además, Jorge Rodríguez, más conocido como Gino. Gino, bienvenido otra vez a este espacio en agenciencia.com. Qué alegría, Adriana, estar aquí compartiendo todos estos conocimientos y compartir con las personas que nos ven hoy, que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar en esta mañana. Claro que sí, muy interesante precisamente porque habíamos hablado en otra oportunidad sobre los ciclos de la vida, ¿cierto? Entonces, Correcto. pasado, presente, futuro, cómo nos afectan. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos importa mucho y todos lo sentimos de manera diferente y es la autorrealización. Gino, ¿qué es la autorrealización? ¿Cómo lo sienten las personas? ¿Qué es lo que nos lleva a sentir que estamos autorrealizados? Bueno, tenemos en la vida, vamos a hablar hoy de 7 niveles de desarrollo para llegar a la autorrealización, porque la autorrealización cuando se alcanza nos hace dos regalos importantes en la vida que todos buscamos, libertad y felicidad, ¿cierto? Los 7 niveles del desarrollo integral humano, vamos a llamarlo así, para llegar a la autorrealización, comienza en esa situación social básica que tenemos todos que se llama familia, es el primer nivel. Nivel en la familia donde tú naces, donde te nombran, donde te acompañan, donde te cuidan, donde hay unos referentes familiares, unos nombres claros de lo que ubica cada uno en el árbol familiar, el padre, la madre, el hermano, el amigo, el tío, la abuela, todos los que hacen parte de esa familia. Ahí comienza la historia de nuestras vidas, ¿cierto? Ahí comenzamos nosotros a tener una percepción de lo que somos, el lugar que ocupamos, y comenzamos a sentir qué queremos hacer en la vida. Desde ahí comienza todo esto. La base es la familia, entonces Sí, es la el base es la primer familia, paso. ¿cierto? Listo. Y la familia no solamente son los padres biológicos o el lugar básico donde uno cree que pueden hacer regularmente, ¿cierto? La familia puede ser también, de alguna manera, esos cuidadores saludables que se encargan de esa persona para darle ese acompañamiento de desarrollo del ser humano. Claro, finalmente Entonces, la familia es, discúlpame, Gino, la familia finalmente es ese núcleo en el que el ser humano se forma, o sea, donde está esos primeros años de vida aprendiendo a dar sus primeros pasos, no solamente pues de caminar, sino en todos los ámbitos. sí, sobre todo en esa familia encuentra la primera identidad, quién soy. Segundo, está la educación básica, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, usted debe ir primero al preescolar, luego la primaria y luego la secundaria. Ahí comenzamos nosotros a desarrollar toda la parte cognitiva intelectual, ¿cierto? Lo Correcto. primero fue la parte del desarrollo cognitivo afectivo o emocional y el segundo el intelectual, ¿cierto? Comienza uno a estudiar, a conocer la ciencia, a interrelacionarse con personas en los entornos escolares, también te dan ahí un nombre, un lugar, te dan también de alguna manera unos derechos, también hay unos deberes y comienza también a desarrollarse una vida donde ocupas un lugar social, ya no familiar, sino social. Después tenemos un tercer nivel, que es la educación superior. En la educación superior cambian muchas cosas. Ya ahí eres una persona posiblemente mayor, tienes la mayoría de edad, los 18 años, ya tienes una cosa que se llama independencia. Esa independencia comienza a moverse en esos lugares de la manera como tienes enfocada tu mente en tu vida en la mente, y comienzas a decidir a partir de ahí qué quieres con una responsabilidad de un grado primero, qué quieres para tu vida. Entonces, en la Ujú. educación superior tienes la libertad, la creatividad, tienes todo lo que tiene que llenar las emociones, tienes ya el plan de vida y comienza el proyecto de vida también en ese momento y comienzas a encontrarle sentido a todo. Ya sé qué quiero ser, ya sé para qué soy bueno, dónde me valoran, cuáles son mis errores, cuáles son mis fortalezas, y comienzas ahí a encaminar de acuerdo ya a una etapa diferente de desarrollo intelectual superior.
Encuentra uno como eso que llamamos o que escuchamos tanto, que es como la vocación. Entonces ya sé Exactamente. lo que quiero ser, ya sé hacia dónde me quiero dirigir, ese camino que quiero recorrer para cuando sea adulto totalmente, porque pues digamos que los 18 años sí tenemos una mayoría de edad, pero todavía no tenemos como esa capacidad de estar en esa productividad o en ese momento al que queremos llegar cuando estamos en esos 18 años que nos empezamos a proyectar. Y sobre todo empezamos a encontrar la autoseguridad, o sea, de decir, Autoseguridad. ya sé para qué soy bueno, pues lo que decimos familiarmente, socialmente, ¿usted para qué es bueno? Bueno, yo soy bueno para esto, ¿cierto? Luego tenemos el cuarto elemento, el cuarto nivel. El primero fue la familia básica, el segundo fue la educación básica, el tercero la educación superior y ya el cuarto, el trabajo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la producción de ese ser humano, de lo que va a concretar en su vida, ¿cierto? Cuando ya llega al trabajo ya sabe qué sabe hacer, ya sabe qué se va a desarrollar, ya sabe qué va a producir, ya sabe de alguna manera hacia dónde va a controlar todas esas cosas que ya tiene acumuladas en su cerebro como las inteligencias, las Las inteligencias inteligencias. académicas, ¿cierto? Y la inteligencia de todo lo que tiene que ver con el talento y el don de esa persona. Para ser Es cada vez mejor. como ir Sí, puliéndose un poco. exacto, esa sería la palabra correcta, puliéndose. Ok. Comienza a pulirse ahí porque ya hay una competencia interna en el trabajo, veo unas personas mejores, otras que no, y entonces comienza internamente así, no, yo tengo que lograr ese nivel o un nivel superior y comienza a concentrarse ahí, ¿cierto? Esa es la parte de trabajo. El nivel 5 tiene que ver ya después de encontrar ese equilibrio laboral e intelectual, comienza la recreación de ese ser humano. Comienzan ahora sí los derechos de decir, quiero hacer un paseo, quiero conocer un país, quiero ir a tal lugar a sentir tal experiencia, y que comienza de alguna manera a vivir esa parte jocosa, recreativa, cultural, deportiva en su vida. Ese es un plan muy importante en los seres humanos porque ahí se desarrollan o se vuelven a reintegrar en la vida los hobbies. Ujú. O sea, el hobby, la lúdica, también la vocación, porque hay vocaciones que pueden ser deportivas, pueden ser recreativas, pueden ser de arte o de cultura, ¿cierto? Y dice, a ver, lo que yo no pude hacer en el pasado porque primero tenía que estudiar y prepararme para la supervivencia, para aportarle a mi vida, a los que me rodean y todo eso, ahora sí voy a hacer lo que quiero hacer. Ya después Sí. de trabajar y tener el dinero y haber cumplido esas etapas, comienza entonces a explorar y a vivir lo que siempre quiso vivir, ¿cierto? Todo lo que hay en ese inconsciente retenido, frustrado o guardado, para la época comienza a salir ahí. Entonces ahí comienzan también de alguna manera las adicciones, pueden ser muy peligrosas también ahí, pueden ser las adicciones al alcohol, al tabaco, a todos lo que tiene que ver las drogas y toda clase de vicios que se pueden atravesar en ese desarrollo de ese nivel, que si no hay control, se puede también ahí perder la persona, inundarse de esas situaciones que no son buenas, ¿cierto? Es una etapa bastante delicada, entonces, de tener Sí, mucho cuidado lo que nos gusta y lo que no, para saber qué es positivo para nuestra vida y qué le puede afectar negativamente. cuando vamos creciendo, en cada nivel hay que tener un equilibrio, hay que tenerlo muy claro. O sea, todo lo puedo hacer, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo tengo que ser muy astuto, ¿cierto? Luego tenemos el sexto nivel, que es el nivel ya de familia o de convivencia, ¿cierto? Ya decimos, bueno, ya necesito como organizarme, necesito como tener una vida ya más lógica y Sí. quiero tener a alguien más en mi vida que me acompañe, que me haga brillar, que me haga ser feliz o formar una familia con hijos. Muchas personas ya dicen, bueno, ya hice todo en la vida, ya me preparé, ya trabajé, ya viajé, ya probé todo, ya hice todo y ahora quiero tener una familia. Entonces cuando dice que quiere formar una familia, comienza a tener una inteligencia emocional más afectiva, más amorosa, ¿cierto? De mayor tolerancia, de mayor creatividad,
de mejor tacto y de sentido, ¿cierto? Y comienza a Y de más desarrollarse, cuidado también. exactamente, y comienza a desarrollarse una libido, pues un deseo normal, biológico, sexual, donde comienza pues esa pareja a vivir lo que tiene que vivir y a formar esa familia si hay un acuerdo de hijos, y esa es otra etapa muy, muy importante dentro de la vida de ese ser humano. Luego tenemos el séptimo, que es la autorrealización. El nivel de autorrealización, que lo dijimos al principio, era un plan de vida, un proyecto de vida a largo o corto plazo, ¿cierto? Donde se desarrolla en ese tiempo todo lo que ese ser humano quiere para su vida, ¿cierto? Entonces ese podría ser el ciclo ya de la vejez o el ciclo de las personas que ya hicieron lo que querían hacer en sus vidas, ¿cierto? O sea, ya No su... para todos es al mismo tiempo, o sea, no Exactamente. para todos es en la vejez o muy en la vejez, para Exact- unos son más temprano, para otros como a mediano plazo, todo es Yo tenía un diferente. amigo, haciendo un paréntesis ahí, que me decía, yo espero, Gino, a los 50 años jubilarme, Ujú. pero jubilarme no pues de empresa, sino económicamente, ¿cierto? Que no tengo que volver a trabajar a nadie, que no tengo que volver a pensar en preocupación de nada, sino a comenzar a vivir verdaderamente lo que quiero ir a partir de los 50. Por eso estoy trabajando, ya he estudiado con un berraco, ya tengo Sí, familia, y me contaba muchas cosas charlas. me Él imagino. decía, y él venía de una familia muy básica a nivel económico y de un estrato social también básico, pues no era una para el otro mundo. Y yo lo miraba y yo decía, un berraco si alcanza los 50 años, pues que ya todo está consumado, ¿cierto? Sí. Hoy en día me lo encuentro y todavía está trabajando. Me río mucho, ¿Y ya pero cuántos años tiene? es que la culpa no es mía, la culpa es del sistema. Esto no es que el sistema me dio o no me dio, no. Hay personas Eso que es como la huella terminan. digital, es único en cada ser humano. Sí, hay personas que terminan su sentido de vida a los 100 años, puede ser, ¿cierto? Ahora, no todo el mundo llega a la autorrealización, porque Eso te no iba a se toma preguntar. el trabajo de desarrollar los niveles, sino que en cualquiera de esos los altera, ¿cierto? ¿No? Llego hasta aquí, o ya no me interesa tal cosa, o tuvo un problema en la vida tan grave que no lo pudo superar y se quedó simplemente en esa situación de vida esperando a ver cómo realiza su vida en ese lugar de frustración. Y eso es lo triste, ¿cierto? Porque yo le recomiendo mucho a las personas escriban lo que quieren para su vida o escriban quiénes son, ¿cierto? Porque es una manera de recordarle al cerebro, a la parte cognitiva del conocimiento, que nosotros ya tenemos un guión, tenemos un camino, tenemos una historia que realizar, y eso nos ayuda mucho, ¿cierto? Yo a veces sacaba por ahí libreticas de los años cuando tenía 20, 25 años y me reía mucho de los sueños, pero muchos de ellos me dieron línea para llegar hasta donde estoy y finalmente descubrir que mi talento, mi don o mi sentido de vida era lo que hoy estoy haciendo, ¿cierto? Ajá. Es una Y de pregunta. pronto, y de pronto en esos 20 o en esos 25, yo no recién graduado de la universidad, todavía no lo tiene tan claro. Uno sabe y se prepara, listo. Por ejemplo, en mi caso, comunicadora social y periodista, me gusta el periodismo, pero también me gusta la psicología y el camino también te va mostrando, uno se va puliendo, lo que hablábamos ahorita, uno se va puliendo y se va formando porque además uno tiene una visión, yo recuerdo mucho en mi caso, que yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y cuando lo hice no me gustó tanto, y dije, no era eso, es más o menos por ese ladito, pero no es exactamente eso, entonces vamos cambiando de opinión, pero no radicalmente, sino que vamos encontrando realmente como el camino que nos lleva a ese sentido de la vida, entonces también es como dejarle claro a nuestra audiencia que no es necesario lo que nos trazamos a los 20 y así tiene que ser, como tu amigo el que dijo a los 50 me jubilo, me Sí, independizo pues económicamente, por decirlo así, y no pudo, entonces me frustro. No, el camino va siendo así pedregoso a veces y no es lineal, sino que va teniendo sus curvas, pero vamos encontrando como esos otros sentidos que nos llevan a esa autorrealización, que después podamos decir, y es muy importante tener en cuenta, Adriana, algo. La autorrealización viene de nuestro interior, no viene de afuera, porque esa es otra cosa también que los seres humanos
a veces cometen nuestros errores y eso se llama la dependencia del éxito. ¿Cierto? La dependencia del éxito o del sentido de la vida de una persona a veces la ponen terceros, el jefe, la economía, el lugar, las oportunidades, sí, pero es que se olvida que ese ser humano es un actor de ese entorno de oportunidades donde él tiene que movilizarse. Y si no se moviliza desde su interior, lógicamente nadie lo podrá llevar a eso. Entonces acabamos de hablar de los 7 niveles de vida, ¿cierto? Sí. Hay otros niveles de vida, pues en el desarrollo integral humano que marcan pues otros caminos y otras oportunidades, ¿cierto? Pero estos son unos niveles que nos han dado la experiencia de vida y el conocimiento, ¿cierto? Que nos cuentan cómo podemos alcanzar la plenitud de la autorrealización. Aunque los niveles tienen un desarrollo mayor, pues por tiempo no podemos hablar de todos los conceptos. Tenemos Eso que te iba a decir, un programa en cada nivel, porque cada nivel tiene, pues tiene una historia, ¿cierto? Tiene ahí un desarrollo importante de detalles y de situaciones de vida de cada persona, pero sabemos que estos niveles son los que marcan de alguna manera la historia de la vida, el sentido de los seres humanos dentro de la autorrealización. No, Gino, muchas gracias, Dianita. Yo creo que logramos tocar un poquito este tema. No, nos da, mejor dicho, vamos a tener que hacer y vamos a prometer acá que vamos a hacer un programa más corto, pero para hablar de cada uno de esos niveles de autorrealización, porque sí, como lo acabas de decir muy bien, esto solamente es como la superficie de todo lo que tiene el tema de la autorrealización y esos niveles de vida. Entonces, primero, muchísimas gracias por volver a compartir con nosotros este espacio. Esperamos a ti mucho más, a ti mucho más. No, y serán muchos más. O sea, ya aquí quedó la promesa de que vamos a hablar de cada uno de esos niveles, o sea que tendremos mínimo 7 programas más para hablar de los niveles de vida. Bueno, entonces, tendremos toda una autorrealización. Exactamente, aquí vamos. Tú conoces el camino y sabes lo que estamos haciendo. Entonces, muy rico poderle compartir a las personas también, y ya luego hablaremos también de experiencias personales y contaremos historias que de pronto cuando estamos como hablando haciendo como la introducción a los temas, de pronto no nos da el tiempo, pero podremos empezar a contarle para que las personas también se vean reflejadas en esas otras historias, que no digan, ay, es que eso no me pasa sino a mí. No, a todos nos pasan y nos pasan muchísimas cosas. Y sobre todo que antes de darle prioridad al tecnicismo, démosle prioridad al humano. Ajá. Que pues, correcto. Tenemos que hablar de lo que tú dijiste, lo que le pasa a los seres humanos, que no solamente es lo que la ciencia puede declarar que es bueno también, pero los ciclos han cambiado mucho y el desarrollo del ser humano también ha cambiado mucho. Por algo dicen que lo único constante es el cambio. Entonces, Gino, no. Terminamos en lugares diferentes todos con seguridad, pero así es. Libres y felices. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Enfoque Interior, charla sobre salud mental en agenciencia.com. Nos volveremos a encontrar, Gino. Gracias por este espacio, de verdad, por compartir. Y mucho más por esta bella oportunidad que me das. Y a todos un saludo muy especial. Me encanta mucho poder aportar y aprender de todo lo que percibimos en el medio. Y nada, cuenten conmigo siempre. Listo. Nos vemos en una próxima. Chao. Vale.